Mira, te voy a decir algo que te dije hace un año atrás. No quiero hablar de emprendedoras, quiero hablarle a esas mujeres que se sienten estancadas para ir a ese siguiente nivel. Mira, te voy a decir algo que te dije hace un año atrás. Foco. No podemos estar en 300 cosas a la vez. Las personas que somos emprendedoras natas tenemos 300 ideas por día. Un negocio a la vez. Vamos montando el imperio de una ladrillo a la vez. Entonces, el foco. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Negocios, el podcast creado para motivarte e inspirarte a ir por tus sueños. Yo soy Alba González, la host de este podcast, y hoy me encuentro con una invitada súper guau. Yo le digo súper guau porque cuando la conocí dije, wow, qué mujer tan increíble y qué historia tan increíble, la historia de su negocio. Bienvenida a Mercedes Caro. Mercedes, gracias por estar acá. Bienvenida a mi podcast. Gracias a vos, Alba. Un placer, de verdad, conversar contigo. Bueno, Mercedes y yo nos conocimos hace más o menos un año. Ella ya yo la he entrevistado anteriormente cuando estaba en el proceso de la radio y siempre le dije quiero que estés en mi podcast, pero bueno, cuando nos conocimos formalmente el podcast estaba pausado y después dije la tengo que traer porque cuando la conocí me encantó, te lo acabo de decir antes de empezar, me encantó la historia de tu negocio, de tu proceso como emprendedora y ahora empresaria. Entonces, cuéntanos un poquito antes de empezar, ¿quién eres y a qué te dedicas hoy en día? Dale. Bueno, yo soy Mercedes Caro, más conocida como Mechi en las redes. Tengo 32 años y soy contadora pública. Egresé hace casi 10 años y me dedico hoy a ayudar a las personas a que entiendan sus números, a que duerman tranquilas sabiendo que sus números están en orden, con un programa que dura 90 días, súper personalizado, donde los acompañamos a eso, a entender, a liberar ese estrés que cargan y a dormir tranquilos, que es al final lo que siempre digo que quiero, que todos duerman tranquilos sabiendo que sus números están en orden. Claro, es algo tan importante porque no es cuando pasas por problemas económicos, o sea, te lo digo por experiencia propia, es un tema que realmente quita el sueño y eso que tú dices, que duerman tranquilos, es algo que a mí me llega como que, wow, es verdad, porque esas preocupaciones muchas veces no nos dejan dormir y qué importante es tener esos números y sobre todo como emprendedores y empresarios en orden, porque muchas veces estamos como con esos números mezclados, lo que es la vida personal, la vida del negocio, entonces bueno, eso para mí siempre ha sido un error, pero es algo que hay que primero hacerlo consciente y luego buscar la persona que nos pueda ayudar en esto. Así que, bueno, primero a mí me encantaría que nos cuentes cómo pasaste de ser contadora. Me acuerdo que tú me comentaste que estabas en relación de dependencia y luego diste ese salto al vacío, porque yo le digo salto al vacío porque es una incertidumbre enorme cuando uno empieza a emprender. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, sí, fue pasito a paso, como todo. Yo siento que soy emprendedora nata. A los 17 años tuve mi primer emprendimiento de cupcakes con una amiga en el liceo. Nos queríamos ir a Nueva Zelanda y no teníamos dinero y por lo menos mis padres me dijeron yo te pago el pasaje, todo lo demás arreglate vos. Entonces nos queríamos comprar una camioneta porque íbamos a trabajar en un tambo. Nos fuimos tipo gap year, Wow. full experience de tambo y todo eso. Y bueno, y ahí empezamos a vender cupcakes y yo era como la cara visible, la líder, la que la gestionaba ella, hablaba con los proveedores, hacía marketing, tenía el Facebook en ese entonces que era por donde vendíamos. Y, y ella era más como digamos, la colaboradora, la que le gustaba que la lideraran. Y bueno, y así surge como una Mechi emprendedora y que se da cuenta que realmente ama emprender, porque ahí me di cuenta que eso me apasionaba. Y era muy buena, ¿no? Porque yo me daba cuenta que a ella le gustaba que me lo decía, tipo, vos mandame y yo hago, perfecto, y yo me sentía súper cómoda en ese rol. Bueno, nos vamos a Nueva Zelanda, etcétera, logramos comprar la camioneta y después, bueno, yo vengo, me recibo, después me voy a Australia, después a España. Y cuando vuelvo, me había enamorado de los emprendimientos sociales y consigo trabajo en una ONG que apoyaba a emprendedores sociales. Y ahí vuelvo a reconectar con este bichito emprendedor que tanto me había apasionado en su momento y vuelve como ese fuego interno, ver emprendedores, gente luchar por sus sueños. Y digo, ay, es verdad, o sea, yo tengo esto adentro. Y entonces ahí empiezo como a mover fichas en mi cabeza y digo, ¿por qué no le doy otra oportunidad? Yo estaba bastante peleada con la profesión
porque venía del mundo corpo, viste, como que eso no me atraía. Y digo, ¿por qué no le doy una vuelta de tuerca y empiezo a emprender desde mi profesión? Y ahí es que con un amigo hacemos un curso de gestor profesional y aprendemos, porque aunque no lo creas en la facultad no te enseñan cómo tener tus primeros clientes, abrir tus primeras empresas. Y ahí aprendemos a abrir empresas, a gestionar nuestros primeros clientes y ahí arrancamos. Mientras yo trabajaba en este trabajo en relación de dependencia. Y cuando vos hace unos minutos hablaste de tu experiencia personal con el dinero, lo económico, todo empezó por una experiencia mía personal de querer dar ese salto junto con mudarme e independizarme por primera vez en Uruguay y no tener ni idea de mis números, de lo que implicaba vivir sola acá, compartir gastos, bueno, entonces empieza como una búsqueda mía muy grande personal de querer entender mis números, entender mi economía y poder renunciar, porque yo ya empecé a darme cuenta que quería ir por ese lado. Y bueno, y ahí me empiezo a ordenar, empiezo a hacer mis súper rústicos Excels de aquel momento, que hoy son un tablero de control maravilloso del cual estoy muy orgullosa, y empiezo a ordenar mis números y logro renunciar, logro ver cuánto dinero tenía que yo generar para poder bancarme, compartir gastos, etc. Entonces fue como para mí una revelación total, porque pude cambiar mi vida gracias a entender mis números. Wow, qué increíble. Sabes que todo lo que hablas, ya, yo ahora de esta posición que te estaba comentando hace un ratito, que tengo ya tiempo estudiando marca personal, y decido estudiar marca personal precisamente porque me daba cuenta que veía primero el potencial en mí de trabajar primero al emprendedor antes del emprendimiento. Y lo que tú me estás contando fue un proceso que tú misma viviste de construirte como marca personal. Decir, soy buena en esto, me siento como pez en el agua en esto. Y algo súper importante que yo siempre ayudo a mis clientes con el tema de las marcas personales es que tu historia es tu mejor respaldo, es tu mejor servicio incluso. Porque de ese problema que tú tuviste sacaste una solución y muchas personas, y me puedo incluir allí, tenemos ese problema. Entonces es como que decir, wow, soy buena en esto, me puedo apalancar de algo que estudié, tengo los conocimientos y puedo juntar mis habilidades, mis conocimientos, mi experiencia de vida para sacar al mercado un servicio, un producto que yo sé que va a ayudar a otras personas que seguramente estaban como yo. Entonces tu cliente ideal es tu Mechi del pasado. Entonces está demasiado bueno porque me encanta porque cuando yo escucho estas historias yo digo es el proceso de construir una marca personal tal cual. Y ahora cuéntanos cómo estás ahora, porque saliste al mercado con ese producto, me acuerdo que me lo comentaste, ahora me contaste que estabas haciendo algo personal y yo también lo he visto en tus redes sociales. En ese momento creo que era algo como más curso, ¿no? Era algo como más particular, las personas de forma particular estudiaban. He visto en tus redes sociales que ahora estás dando como más temas personalizados. ¿En qué punto está ahora tu negocio? Mira, te cuento un poquito el proceso porque fue re interesante. Yo empecé armando, bueno, empecé teniendo clientes tipo estudio contable. Te llevo los impuestos, te hago las declaraciones juradas, te abro la empresa, te cierro la empresa, te pago las multas, etc. Ahí empecé a darme cuenta que no podía aportar mucho valor desde ese lado. Era siempre lo mismo, competía con otros contadores, colegas que hacían lo mismo, podía ser, yo siempre fui así como me ven, cercana, muy fresca, amigable, muy buena didácticamente hablando, o sea, explicaba muy bien, etcétera, pero igual no alcanzaba. El que contrata un contador compara en general por precio y no mucho más y confianza y fin. Entonces yo ahí empecé a hablar por todo esto que me estaba atravesando de finanzas en redes y empecé a ver que la gente lo necesitaba mucho más que a la Mechi contadora tradicional. Y me empezó a apasionar, bueno, logro renunciar, imagínate que ahí veo los resultados de mi propio proceso y de mi propio programa, que siempre digo que yo parí el programa porque lo creé, lo gesté y lo viví en carne propia y le di forma. Y bueno, entonces ahí empiezo a hablar de finanzas, veo que hay una recepción impresionante y armo un cursito breve, $30, vendí 40 cupos. Eso por un lado, y después armo una planilla que yo le llamaba la planilla mágica, que también creo que salía $20, y empiezo a vender esos productos, infoproductos. ¿Qué me pasa? Cuando largo el curso, vendo, como te digo, 40 cupos, yo fascinada, y a los pocos meses empiezo a preguntarles a mis alumnos cómo venían,
y me doy cuenta que la gran mayoría todavía no lo había abierto. Wow. Mechi, estoy a full, no pude, no sé qué. Y un 20-30% se había trancado en muchas partes del Excel. Wow. Yo, estas personas necesitan mi apoyo. Y ahí es que empiezo a armar algo mucho más personalizado, con mentorías 1-a-1, con un tablero de control mucho más robusto que yo iba a poder ayudarles a usarlo. Y ahí empieza como el programa que en realidad hoy se ha perfeccionado impresionante, pero la esencia es la misma. Es un acompañamiento súper personalizado. Hoy hay coaches súper capacitados para hacerlo. Yo doy mentorías grupales. Y vos estás acompañado 24/7 en nuestro programa. O sea, no salís con una sola duda, estás muy acompañado y aprendés a usar el Excel y particularmente mi tablero de control, que bueno, que habla solo, como yo siempre digo, ¿no? Una vez que vos lo entendés, eso llenas datos y te habla. Así que ese es el proceso de por qué hoy tengo un programa personalizado y me salí del mundo de los cursos porque no vi resultados. Las personas en este ámbito necesitan gran acompañamiento y emocional también. Sí. Tenemos una terapeuta en el programa que los acompaña muchísimo a los alumnos a nivel emoción, porque los números mueven mucho adentro. Mueven a nivel pareja, a nivel familia, a nivel interno, y tenemos que también darles ese apoyo que necesitan los alumnos para que no se tranquen y puedan avanzar. Claro. No sé, mientras te escuchaba se me espelucaban los pelitos del brazo porque dije, claro, es verdad, o sea, no lo había visto desde ese punto. O sea, sí es verdad que todos sabemos que el dinero puede ocasionar problemas personales, pero no lo había como que escuchado directamente de una profesional porque no te lo hablan así, te hablan es puro de número, de negocio, de ten todo al día, pero la parte emocional es tan importante o más que el tema del dinero en sí. Al programa entran un montón de personas que vienen recién divorciados o a punto de divorciarse. Wow. Un montón hemos tenido divorcios durante el programa y por los números. O sea, porque se dan cuenta de cosas que querían venir a comprobar y en el programa lo logran comprobar y logran comprobar que no hay acuerdo, que no hay forma de encontrarse. Y sí, lamentablemente sí, un montón de conflictos con hijos, impresionante. También un montón de alegrías, ¿no? De cómo la familia se pone al hombro todo un proceso de una persona, se termina encarnando a nivel familiar y es hermoso. Pero sí, el dinero mueve todo. O sea, se subestima, pero mueve todo. Sí, sin duda. Qué importante es que hagamos consciente, valga la redundancia lo que voy a decir, la importancia del dinero en nuestras vidas, porque mueve muchos pilares, mueve muchos cimientos. Incluso me acuerdo hace un tiempo estuve en una sesión de coaching con una amiga y yo le decía, no entiendo por qué la gente me dice comentarios lindos de mí, que Alba, que no sé qué tal, no sé qué, me gusta tu podcast, me gusta, y yo no me lo creo. Y yo decía, no es que no me lo creas, sí, amo lo que estoy haciendo, pero no me lo creo. Y me dice, estás poniendo tu valor en otro lado, y dimos, te estás poniendo tu valor en dinero. Entonces fue como que, wow, qué increíble, cómo incluso hasta a nivel personal, nuestra autoestima, nuestro valor propio, lo vemos reflejado en la cantidad de dinero que podamos hacer o no, cómo nos sentimos un fracaso si no hacemos, si no vendemos, cómo impacta tanto a nivel personal y como dices, en muchas parejas se extrapola a eso. Yo por suerte mi esposo es una persona muy ordenada con los números y no ha existido ese problema entre nosotros por él, porque si fuese por mí, ya yo estuviese no sé en dónde. Es tremendo porque además atrás del dinero hay valores, qué valoro éticamente, a qué le doy importancia. Y algo que quería comentarte, que lo vemos un montón en el programa, son profesionales que vienen extenuados de cansancio por creer que trabajar más implica ganar más dinero o que van a ser más valiosos por generar más. Hay toda una cuestión, vivimos en un mundo que está, a mi entender, muy roto, buscando siempre la hiperproductividad que nos creemos que nos va a llevar a ser millonarios y nada más lejos de la realidad. Yo cada vez tengo más dinero y trabajo menos, porque puedo pensar. La gente llega al borde del burnout por querer hacer un peso extra. Y se pierden la familia y se pierden el trabajo muchas veces porque quedan certificados por no poder más, ¿me entendés? Y bueno, eso lo trabajamos un montón. ¿Hasta qué punto generar dinero nos rompe? Claro, wow.
No, qué increíble lo que me estás contando y que hayas podido perfeccionar tu servicio en base a que vistes esos problemas. Y aquí voy con algo que, bueno, ya venía comentando el tema de la marca personal, pero me impresiona mucho que lo hayas hecho tan bien, porque, o sea, comentaste, soy una persona cercana, eso tiene que ver muchos temas con arquetipos de marca. Soy una persona cercana, me gusta transmitir conocimiento, quiero dar valor. Muchos errores de emprendedores es tratar de salir a la cancha. Yo siempre digo que trabajar la marca personal es salir a la cancha a jugar y no saber en qué posición eres bueno jugando. Entonces, cuando trabajas tu marca personal, sales a la cancha a jugar y ya sabes en qué posición eres bueno jugando y por supuesto vas a rendir, vas a ser eficiente. Entonces, eso que tú hiciste está súper bien, me encanta, me fascina que cuando la gente hace ese tipo de cosas, como que, wow, qué genial, porque siento que están realmente en propósito, como con una misión, como que más allá de quiero hacer dinero, más allá de quiero emprender, es como que tengo algo bueno para dar. Y eso que tú dijiste es quiero aportar más porque estabas compitiendo con otros colegas y no solamente decir cómo me diferencio, o sea, no es solamente esa pregunta que puede ser como muy banal quizás, sino decir cómo puedo aportar más valor. Y eso que te llevó a aportar más valor te llevó también a diferenciarte del mercado y seguramente te empezó a ser una persona y tu negocio empezó a ser valioso en el mercado precisamente porque aportaste mucho más valor y hoy en día, o sea, esto no lo tenía tan consciente porque cuando nosotros hablamos sé en el punto que estabas y la evolución de tu negocio ha sido wow. Y me acuerdo que en ese momento cuando nosotros hablamos, tú me estabas comentando de tus resultados y yo decía, wow, por eso yo te dije, yo muchos de los consejos que tú me diste ese día, yo los apliqué y aquí vamos con el tema que quiero que nos adentremos más en el tema de la identidad, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros siempre estamos, y lo dije en el episodio anterior, estamos en soy emprendedora y pasan 5 años, soy emprendedora, siento que estamos con el chip de siempre estoy empezando, y siempre estoy empezando, y siempre estoy empezando. Entonces, muchas veces, y yo lo hice consciente hace poco, decir, es que soy emprendedora y claro, me llena de orgullo y me llena de orgullo mi versión emprendedora y me llena de orgullo esa versión de Alba que se atrevió a hacerlo. Pero llegar al punto de decir, ya estoy cansada de seguir empezando y ¿por qué no arranca? ¿Por qué no termina de despegar? ¿Por qué no termina de avanzar? Mm. Claro, muchas veces es la autopercepción que tenemos de nosotros mismos y ese repetirlo mentalmente, soy, nos lleva a vernos y actuar de esa forma. Y una de los consejos que yo di de cómo empezar a cambiar como esa identidad es rodearse de personas, escuchar personas que ya están en esa posición. Por eso yo tomé muchos de los consejos que tú me diste ese día, yo lo hice, ya lo hablamos y hoy en día siento que avancé bastante. Quizás tengo mucho todavía para avanzar, pero avancé muchísimo en base a esos consejos tuyos y de otras amigas que ya también están como en ese nivel de resultados que uno quisiera llegar, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que tú nos cuentes un poco cómo es esa versión de la Mechi de ahora versus la anterior, ¿no? ¿Qué cambió? Wow. Wow, o sea, cambió un montón. Creo que lo que más cambió, te diría, y los que más me hacen crecer son mis colaboradores. Mm, Tener equipo te hace ser mejor persona, diría, todos los días de mm, tu vida, mm. porque es hoy mi desafío más grande. Somos 12 personas en el equipo, 12 colaboradores más Wow. mi persona liderando todo ese equipo. Y el desafío de ser el líder y ser buen líder, yo tengo como siempre esa máxima de quiero ser la jefa o la líder que me hubiera gustado tener y nunca tuve. Y me paso intentándolo y me he mandado 100.000 macanas, o sea, de Claro. ser demasiado flexible, de ser demasiado exigente, de ser demasiado dura. Entonces ese aprendizaje es lo que hoy me diferencia y ya no soy emprendedora, soy la líder de un negocio, soy empresaria full gracias a mi equipo, porque el equipo, yo siempre hablo con una amiga que todavía no tiene casi equipo, el equipo te empuja a ser mejor, te empuja a decir, che, Mechi, ¿podés ser más clara? Y es como, claro, no estoy siendo clara y una líder debe ser clara, si Mm, no, se va todo al diablo. claro. Entonces me considero empresaria desde el día que empecé a liderar. Mm, Ahí me di cuenta que esto no solo dependía de mí, no solo tenía la responsabilidad de mi sueldo, sino hoy por hoy muchas personas viven en gran parte de mi negocio
y es una responsabilidad enorme, pero una gratificación también muy grande, saber que hoy soy empresaria y lidero personas y aprendemos juntos y aprenden de mí, yo aprendo de ellos. Eso realmente es muy difícil y desafiante, pero me gusta mucho, me siento muy cómoda en ese rol. Qué bien, bueno, como dijiste al principio que te gustaba toda la parte de liderar, no sé qué, estás como pez en el agua, Sí, como dicen ahora, en tu elemento, sí. estás en tu Y elemento. siento que cada vez aporto más valor, cada vez Mm, soy más buena en lo que hago, porque mm, tengo como esta visión cada vez más global, tengo cada vez más tiempo para estudiar, para pensar, para tomar las decisiones premeditadas y no desde la locura del día a día, ¿viste? claro. La última jugada, como yo digo, que hice fue contratar una project manager como un mando medio que me nuclea como todas las áreas, me las Mm, articula. Y fue una maravilla de decisión que me tomó mm, mucho mucho. tiempo decidirlo porque comprometía un poco mi rentabilidad en algún punto, pero después me di cuenta que en realidad iba a ser lo que me permitiría crecer más, Claro. digamos, lo que me iba a permitir crecer más, porque hoy es una pequeña inversión, digamos, quizás de costos fijos, digamos, que no se diluyen tan bien como a mí me gustaría. Soy muy obsesiva de las métricas y de los márgenes y de los números, por supuesto. Y hoy quizás lo miro y me hace un poco de ruido, pero es lo que me va a permitir saltar al siguiente nivel, poder estar donde yo debo estar, porque hoy todavía estoy como un poco a veces pulpo. Y esta project manager que no es casualidad que también le decimos Mechi, se llama Ay, Mercedes, no te puedo te creer. lo juro. Es un poco, vino a ser mi dos en este sentido de ayudarme a liderar, como co-liderar juntas y yo poder estar en este lugar de seguir capacitándome. Hoy estamos abarcando un mercado de empresarios, de personas que Mm, vienen con necesidades bien puntuales y bien desafiantes y yo poder seguir aprendiendo para aportarles más valor a ellos y más valor a toda la comunidad, ¿no? Como poder crear más contenido, claro. dar charlas, cosas que hoy todavía no puedo por un tema de tiempos. Yo cuido mucho mi energía, además quizás podría, pero me rompería en el camino y Mm, no quiero eso porque ya lo viví. Entonces sí, liderar es hoy lo que creo que me puso el sello de empresaria. mm, tal cual, eso que me comentas me recuerda mucho a mi primer episodio de este podcast que está en Spotify, el primero. Es a una venezolana que conocí acá en Uruguay porque tiene familia uruguaya. Y cuando la entrevisté me dijo exactamente lo mismo, que su desafío más grande, pero que la llevó a convertirse en empresaria, ha sido liderar equipo. Y acá quiero ir con este tema porque sé que muchas de mi comunidad, de mis clientas, de personas que nos puedan estar escuchando, esta parte les va a interesar bastante. Porque es algo que no solamente me está pasando a mí, que lo estoy viendo, es como un síntoma. Mi esposo siempre me dice, cuando yo estoy en caos, me dice que es un síntoma de crecimiento. Y claro, cuando yo estoy en caos es como que, ok, es que algo está requiriendo más energía, más tiempo, más esfuerzo. Son síntomas de crecimiento. Ya lo veo así y ya como que trato de no entrar en pánico. Pero no solamente lo veo conmigo, sino con muchas amigas y ya clientas que literal con mi acompañamiento siento que en poco tiempo llegaron a un nivel muy parecido al que yo estoy, que yo digo, wow, ¿cómo crecieron tan rápido? Y justamente me dicen por trabajar mi marca personal, o sea, por saber en qué soy buena, qué puedo entregar, o sea, ha sido un salto muy grande que hacerlo sin eso. Y me empiezan a llamar y me dicen, Alba, necesito empezar a tener equipo. Pero están en ese punto de que, y te lo digo porque es algo que también estoy notando conmigo, es como que prefiero ahorrarme esto antes de buscar otra persona. Entonces, ¿cómo hiciste ese cambio? Porque sé que es una decisión, sobre todo al principio que tú dices, estoy tratando de estirar el dinero, estoy tratando de cubrir lo que puedo en este momento, porque sabemos lo que implica tener un negocio digital, todo lo que implica Mm. pagar a nivel digital, más un equipo. ¿Cómo diste ese salto de decir, bueno, ya, empiezo a pagar esto? Mira, lo primero que le diría a todo el mundo es que hay que pasar por todos los roles antes de delegar. Mm, A veces somos emprendedoras y, ay, no me gusta editar reels, no me... No, hay que, al menos para mí, hay que pasar por todos los roles porque si no después no lo sabes liderar, no lo tal sabes cual. corregir, no sabes qué dificultades tienen. Entonces yo personalmente pasé por todos los roles desde... Yo me acuerdo de estar en el baño 11:30 de la noche sentada en el water tipo respondiendo mensajes de Instagram, lo que se llama setear, ¿no? Mm, Como prospectar, hacer eso 2, 3, 4 horas por día, más tomar sesiones individuales, más grabar contenido, más editar contenido.
más todo lo que hay que hacer, más poner publicidad, bueno, 1000 cosas. Y es importante para mí llegar a un punto máximo, o sea, exigir, ¿no? Porque yo ahí me exigí muchísimo, trabajaba quizás 10, 12 horas por día. Es necesario también no comernos la pastilla, que ahora hay mucho humo en redes de volvete millonario en 5 minutos. Sí, No, o sea, hay que esforzarnos en un primer momento para después poder relajarnos un poco, entonces pasar por todos los roles, que es lo que yo hice, em, y trabajar todo lo que haya que trabajar. O sea, hay momentos, como vos bien dijiste, donde la empresa nos necesita y tenemos que estar. No podemos decir, ay, no, planeé un viaje y no. O sea, yo fui como muy estricta en ese sentido de que los primeros 2 años estuve y estoy todavía muy al firme. Eso es muy necesario. Y después empezar a delegar por hora. A veces mis alumnos piensan que tienen que tener un administrativo 8 horas, un sueldo fijo. No, contratá por hora, contratá talento por hora, por rendimiento, por resultado. Yo tengo a casi todo el equipo resultado. No hay resultados, no cobran. Claro. Son personas que están orientadas al resultado y aman eso. No están obligados a eso, lo aman, se incentivan a través del resultado. Entonces, si yo gano, ganamos todos. Si yo no gano, no gana nadie. Claro. Recomiendo muchísimo eso, que vayan a comisión, pero te digo que hasta el editor, el reel performa bien, no sé, se me ocurren, mi editor no está justo a resultado, pero todo se puede ir a resultados si a la persona le sirve. Capaz hay un editor joven, súper activo, que dice, ¿sabes qué? Sí, yo tengo una forma de editar que logro tanto de alcance y te lo prometo y digo, listo, si vos llegás a 2000 personas con este reel, te pago tanto, si no tanto. Y vas como jugando con eso de que si yo gano, ganamos todos, y si yo no gano, no gana nadie. Y hay otro compromiso a nivel equipo. Entonces, esa recomendación está buena. Y de a poco, de a pocas horas, siempre vas a encontrar un roto para un descosido, ¿no? A veces pensamos que, ay, ¿quién me va a querer agarrar este rol por 1 o 2 horas? Va a haber alguien que le va a servir. Busca porque va a haber alguien que le va a servir. Sí, sí. Eso que me estás diciendo está súper interesante porque yo lo veo como una proyección de lo que serían las empresas a futuro. Y yo siempre lo he dicho, pero no lo había visto desde tu punto de vista. Yo decía, las empresas como tal, y lo decía mucho cuando estaba sobre todo en relación de dependencia, que decía, deberíamos trabajar en base a objetivos, no en base a si entré a las 8 de la mañana y salí a las 5. O sea, que no me midan si soy buen empleado o no, si entré puntual y salí puntual o hice horas extra. Yo creo que en base a objetivo es lo más como eficiente para hacerlo. Te voy a dar un ejemplo que me pasó esta semana. Fuimos con mi prima a una estancia acá divina, a 1 hora de Montevideo, alquilamos un auto, ella trabaja en esta empresa, que no voy a mencionar, y trabaja en España. Fuimos a alquilar un auto en la misma empresa acá. Ella va, bueno, dice los datos, ya tenía la reserva hecha, y cuando le van a bloquear un monto alto en la tarjeta, ella dice, no tenemos seguro, ¿no? No tienen seguro. Y ella queda como, ¿nos vamos a ir sin seguro y no nos ofreciste el seguro? O sea, nos pegamos un palo y nos matamos y el auto y no sé qué. Ah, ¿quieren agregarlo? Sí. Bueno, mi prima quedó trancada, ¿no? Y después me dice, ¿será que no comisionan por el seguro? Claro. Ella en España comisiona por el seguro. Entonces ni se le ocurre que alguien se vaya sin seguro. Le va a comer el bocho. Claro. Hasta que la persona compre el seguro y ella gane la comisión y la empresa gane. Claro. A la empresa de acá, a la sucursal de acá, a la empleada de acá, le importaba un bledo que nos fuéramos sin seguro porque no estaba incentivada. Claro. ¿Entendés? Es tal cual. Y misma empresa, guarda que Sí, yo no lo podía creer, mi prima menos. Tal cual. Entonces tenemos que tener a los colaboradores incentivados para que a nosotras nos vaya bien, para que a ellos también les vaya bien. Claro. Y al cliente, nos íbamos sin seguro, mira si nos pasaba algo. Claro. Y me encanta cómo le llamas colaboradores, no lo había escuchado. ¿No? Te lo digo, no lo había escuchado. Siempre eran mis empleados, mis subordinados. Pero que le llames colaboradores se escucha súper lindo. Sí. Digo, wow. De verdad es como ver lo que debería. Sabes que cuando yo lo conté en el episodio 24, 25 de mi podcast, cuando lo relancé, que a mí me despiden. Y cuando a mí me despiden, yo salgo, porque claro, en ese último empleo, yo creo que te lo había contado, en ese último empleo tuve el ejemplo de una líder y el ejemplo de un jefe. Sí. Y me acuerdo que salí con la idea de quiero ayudar a construir más líderes que puedan sostener empresas, porque vi las dos caras de la moneda.
Y lo que me estás comentando es como realmente el ejemplo de cómo sería una empresa dirigida por un buen líder. Y eso que tú estás hablando de que los colaboradores estén incentivados, por lo menos, y perdónenme a todos mis amigos uruguayos, pero vengo de un país donde la gente realmente, tú puedes llegar, y te lo digo, o sea, una persona puede estar trabajando por sueldo, pero tú llegas a la hora que están ya cerrando y tú llegas a comprar y te vuelven a abrir el local para vender. No sé si ahora en Venezuela se están manejando con comisiones, puede ser, pero te digo que era así. Y acá no. Acá yo veo todo lo contrario. Menos 10. Sí. Y no solamente eso, muchas ganas, como tú dices, cero ganas de buscar soluciones. Cero. Cero ganas de... Porque si yo voy a buscar un sitio, a una persona, quiero comprar algo, así sea ropa interior, yo creo que tú me ayudas a buscar una solución. Y es, como digo, como tú dijiste, cero incentivo, cero ganas de... Yo digo, a veces digo, es que no tienen ganas de vender. Y muchas veces, te voy a agregar algo muy importante, hay que entender qué es lo que lo motiva al colaborador. Sí. Hay colaboradores que los motiva el dinero y hay otros que no. Que Mm. tú vas a tener que buscar la forma de que ellos estén contentos. Y ahí está tu capacidad de liderar, el encontrar el punto de felicidad y de gratificación de cada colaborador. Tal cual. Sabes que con esto que estás diciendo, lo he podido ver con amigos y muy de cerca con mi esposo que todavía están en relación de dependencia. Y me viene a la mente, siempre me viene a la mente los lenguajes del amor. Que hay personas que son más de palabras de afirmación, hay personas que son más de tiempo de calidad, hay personas que son más de servicio, no sé qué, ¿verdad? Sí. Mi esposo en su trabajo es de palabras de afirmación. Él se siente que hizo un buen trabajo y se siente que gratificado no tanto por el dinero, sino porque lo feliciten, porque le digan que hizo un buen trabajo. Y yo lo he podido notar como, o sea, cuando me di cuenta de eso, yo dije, ok, él en esto, las palabras de afirmación lo incentivan mucho. Y lo pude ver con otras amistades, empiezo a escucharlos, la necesidad de que lo incentiven con palabras, con palabras así de lo hiciste bien, felicidad, o con si es mi cumpleaños que me den una atención, o si es tal cosa, o sea, Flexibilidad. un bonus, flexibilidad horaria, o sea, realmente Llevar he visto... a los hijos a la escuela, tomarse el día de cumpleaños del hijo. Sí. Hay Sí. que percibir y ser muy bueno en eso, y yo me apoyo mucho en la terapeuta de mi programa, que ha sido hasta que llegó esta Project Manager, ha sido gran apoyo para mí, como una mano derecha a la hora de liderar, porque yo, es como te digo, yo no había tenido gente a cargo en mi vida, y de repente monté una empresa con 2 empleados. Claro. O sea, no fue que yo tuve un puesto gerencial y después me abrí mi empresa. Yo no tenía ni idea cómo liderar, ni idea, y soy bastante bruta. Entonces tuve que aprender un montón a comunicar mejor, a ser más empática. Y bueno, y esta terapeuta me habla mucho de eso y es muy buena ayudándome a entender las necesidades de cada uno, qué lo motiva a cada uno. Es muy importante eso, para que todos estén felices, porque no todos los hace felices las mismas cosas. Claro. No, qué valioso es esto que estás diciendo y sobre todo para la futura Alba empresaria y las personas que están viendo aquí, futuros empresarios, darse cuenta de esto, darse cuenta, integrarlo y empezar a también a invertir en habilidades que te puedan ayudar, porque una cosa es empezar a, como tú dices, empezar a construirte como líder en el camino, en el proceso, que siempre va a pasar, pero... Si tú puedes anticiparte a empezar a adquirir cierto tipo de habilidades, la comunicación para mí es súper importante, la escucha activa. Muchas veces tendemos a hablar más que escuchar. Hay que escuchar más antes de hablar. Escucha más y después hablas. Y es una escucha empática, no es oírte, es escuchar realmente y ponerte en la posición de esta persona. Esta persona está pasando por esta situación, cómo puedo manejar la situación y en base a eso tú vas como buscando las soluciones y pasa con todo, no solamente con colaboradores, sino también con clientes. Sí, por supuesto. Y está bueno esto que traes, que yo siempre lo digo, además de, porque obviamente tengo un programa de educación, de invertir para no sufrir. O sea, porque si vamos a los ponchazos, no vamos a pelear con nuestra pareja, con nuestros hijos. O sea, qué necesidad y qué mal le hacemos hasta a nuestros clientes cuando vamos a los ponchazos con nuestra empresa. Entonces yo no he parado de invertir y traigo también lo que hablábamos fuera de cámara, el desarrollo personal, que la clave para ser un buen líder es el autoconocimiento. Es conocer tu talón de Aquiles. Entonces cuando estás por derrapar en una reunión y lo estás por mandar,
como no, yo acá me derrapo, ¿qué tengo que hacer para no derrapar? ¿Viste? Una introspección impresionante hay que hacer para ser buen líder. Entonces, capacitarse, invertir en capacitación. Si no sé de números, si no soy bueno, voy y me capacito. Tomo una mentoría. Si no soy buena en marca personal, en Instagram, en comunicación, voy, me capacito. Si no me conozco, voy a terapia. Claro. Me conozco, empiezo a conocerme. Porque si no, voy a ir a los ponchazos y voy a romper y a lastimar a mucha gente, incluso a dar mal servicio a mis clientes. Sin duda, sin duda. Es que una cualidad de un líder es eso, empezar a invertir en uno mismo. Y muchas veces los emprendedores, y vamos al mismo punto, llegamos al mismo punto de cuando queremos empezar a expandir ese equipo, de el ahorro, empezamos exactamente igual. No, para ahorrarme, no puedo pagar esta mentoría, no puedo pagar este curso, no puedo pagar este servicio. Prefiero ahorrarme por ahorrar. Yo creo que es contraproducente porque te lleva mucho más tiempo, muchos más golpes de la vida, mucho más tropiezos y yo creo que sale más caro al final. Por supuesto. Sale muchísimo más caro. Yo he resignado mucha rentabilidad en pos de capacitarme y hoy agradezco, ¿entendés? Porque pago mentorías muy elevadas, pero que me han dado las herramientas para estar donde estoy hoy. Obviamente con criterio, ¿no? Porque de nuevo, lamentablemente hay mucha cosa y me ha pasado personalmente de invertir mal, pero buscar muchas referencias, buscar muchos testimonios, ver que hay que yo me apalanco mucho en esto, que a mí me sale natural, mucha cercanía con el líder del negocio, que se pueda hablar, que se pueda realmente llegar o de alguna forma para poder confiar, que al final es lo que la gente más miedo le da a veces, ¿no? Como depositar esa confianza. En mi caso, además, a nivel números, ¿no? Piensan que soy la DGI a veces y nada más lejos. Claro, claro. No, me encanta la conversación y quiero también preguntarte, porque ya hemos hablado como estas varias facetas que tiene la Mechi líder, ¿no? De su negocio, la empresaria. Ahora quiero saber cómo es no solamente la identidad, sino porque yo siento que la identidad te lleva a tomar acciones diarias alineadas a esa identidad. Entonces tú tienes ya una identidad empresaria bastante integrada porque la tienes sosteniendo ya un tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos no negociables de la empresa, de Mechi la empresaria? ¿En qué sentido no Los negociables? no negociables para mí, tienes que escuchar A el ver. episodio anterior, que hablamos de esto. Porque yo creo que para sostener una identidad, por ejemplo, en todos los mira, roles, yo tengo una. en todos los escenarios, con mi pareja, en mi negocio, con mis amigos, yo sostengo una identidad. Sí. Entonces, cuando estamos sobre todo construyendo una identidad que queremos ser empresarias, por ejemplo, yo dije, ok, yo no soy empresaria de un día para el otro, pero tengo que empezar a ver cuáles son las acciones que tengo que ir tomando alineadas a esa identidad para ir integrándola y convirtiéndome en esa persona. Bueno, tengo dos que me surgen. El primero, y que lo decidí hace poco, y capaz te sorprende, es no hacer colaboraciones con marcas. Wow. Me pagaban muy bien y un día decidí que no las iba a hacer más porque me di cuenta que estaba haciéndole publicidad a servicios que ni yo confiaba. Y ahí, bueno, todos los influencers lo hacen, ¿no? Y también, y me di cuenta que yo no confío en influencers que, ¿entendés? Que hoy te muestran, que te hablan de comer sano y después te muestran un ultraprocesado que no... Claro. Ahí me acuerdo, porque me pararon muy bien un par de publicidades de marcas que hice, un par de reels. Estaba en el momento fascinada diciendo, pero por Dios, qué dinero más fácil. Y de repente dije, esto está absolutamente desalineado, porque en una puntual, no me acuerdo cuál era, dije, a mí este servicio no me copa. O sea, y estoy hablando maravillas. Y sí, se nota que es publicidad paga, digo, se nota que es pago y la persona tiene el criterio de decir, nada, confío o no confío, porque a Mechi le pagaron por decir esto. Pero ahí tomé como un no negociable en mi negocio. Y nunca más acepté un presupuesto de publicidad paga y me siguen llegando y digo, no hago colaboraciones, fue una decisión que tomé hace un tiempo atrás y me sentí muy bien y muy alineada a mi ser, ¿viste? A mi esencia. Y después otra, quizás un no negociable, pero que puede ser obvio, pero en realidad capaz que no tanto, es como mantener mis valores, ¿no? No cegarme por el dinero, no sé, cuando hemos tenido alguna situación particular, resolverla desde la ética, desde el entendimiento, desde la empatía. Sí, no olvidarme de dónde vengo, de quién soy, viste, que no te cieguen los números. Y con los colaboradores también, ¿no? No ser mezquina. Como yo tengo muy claro el margen que quiero y si nos va bien,
cada vez, digo, va a haber más dinero para repartir entre los colaboradores y va a estar genial. Como que soy muy de eso, de que si gano yo, ganamos todos. No. Por eso no me gustan los sueldos fijos, porque no lo entiendo. O sea, si nos está yendo cada vez mejor a todos, ¿por qué tienen techo los empleados? No lo entiendo. Eh, Así que bueno, eso me vienen esos dos no negociables y hay un no negociable gigante que es la familia, ¿no? Yo no te negocio la familia y lo tuve siempre claro, por supuesto que como te digo, los primeros 2 años fueron de reclamos en casa porque era mucho el laburo, pero hoy tengo la cabeza en un no negociable enorme de la familia, o sea, me voy a tomar un mate con mi madre a las 2 de la tarde un martes, feliz, cero culpa porque no negocio más eso y no lo quiero negociar y lo tengo muy claro cuando me proyecto para adelante. Ahora que estamos preparando la proyección 2026, o sea, en mi mente es trabajar 4 horas y 4 horas de familia, actividades, la casa. Sí, hay un proyecto ahí de destinarle mucho a mi familia. Qué lindo y te das cuenta, o por lo menos yo empiezo como a analizar lo que estás diciendo y cómo es el proceso, que al principio hay que empujar duro y después se vuelve como más liviano, ese empuje. Mi mamá me llegó a decir hace no mucho, tipo un año y algo atrás, me dice, Mechita, ¿por qué no te buscas un laburo en un estudio contable, 8 horas y estás más tranquila? Porque me veía fatal, me veía muy estresada, angustiada, porque te pasan cosas, o sea, te pasan todo el tiempo cosas, me pasan hoy todo el tiempo cosas, que un colaborador se va, que otro se enferma, que otro se enoja, que un cliente no sé qué, y yo estaba en un momento de donde pasaba todo por mí y no sé qué, y yo creo que tenía re pocos colaboradores en ese entonces, digo, pasaba mucho por mí y me acuerdo de ese consejo que en su momento digo, ay, me viene a decir esto ahora. Wow. Pero no lo tomé, por supuesto que no, yo Mm. estaba muy clara de lo que quería. Pero bueno, viste, desde el amor a veces nos dan esos consejos que también como empresaria hay que tener muy clara nuestra visión para no flaquear en esos momentos donde hay que empujar y empujar y empujar. Y se vienen varios momentos, ¿viste? Porque no es, o sea, al principio es un montón, pero por ejemplo ahora que yo estoy capacitando esta mano derecha, estoy dedicándole un montón y el otro día le decía a mi psicóloga, siento que estoy en una época de esas de un montón de laburo, pero claro, es un momento donde me demanda un montón el negocio y ya va, en 2, 3 meses, eso va a bajar de nuevo y después, no sé, tendremos que salir a buscar a otra persona y capacitarla y va a volver pero desde una planificación, ¿no? Hoy es como desde ese lado muy planificado todo, que es la diferencia para mí entre emprender y tener una empresa, ¿no? Como todo más planificado, hay más personas que te pueden hacer el dos si pasa algo, Tal cual. es otra la dinámica y realmente para mí es muy disfrutable. Creo que hay quizás como una negación a veces a ser empresaria porque implica otro nivel de responsabilidad. Es otra cosa a nivel hasta tributario, te digo, ¿entendés? Es como que empezás a ver otros números, otras obligaciones y hay mucha negación y mucho tabú a decir estoy ganando $30.000 por mes. Claro, ¿Qué hago con ese dinero? ¿Dónde lo invierto? ¿No? ¿Cómo gestiono tanto dinero? claro. Hay muchas cuestiones ahí como escondidas que a veces nos quedamos en el emprender por miedo a todo lo que se viene después. Claro, claro, qué increíble. Y yo, eso que comentas del tema de la planificación, siento que también de pasar de emprendedor a empresaria es otro nivel de planificación también, porque eso que tú dices, Sí. que por eso yo creo que ese salto lo diste y lo diste muy bien, que desde siempre fuiste como muy enfocada en los números, en las métricas, es algo que a muchos emprendedores nos cuesta, a pesar de que yo soy ingeniera, me cuesta sentarme a ver los números, pero siento que es lo que define a un buen empresario. Mm. Entonces yo, por ejemplo, yo dije, ok, mi identidad de empresaria o esa versión de mí que tengo que construir tiene que ser una persona que esté más planificada y sobre todo más ojo en los números. Porque tú tienes que saber en qué se te va el dinero, cómo lo vas a, o si tienes un proyecto, cuánto dinero vas a destinar a ese proyecto. Si vas a invertir en tu conocimiento, en adquirir una habilidad, cuánto dinero puedes invertir en eso. Cada área de mi negocio tiene ciertas métricas que yo las estoy mirando de forma diaria. O Mm, sea, yo me adelanto a las situaciones todo el tiempo porque yo tengo tableros de control por área donde controlo cómo viene la publicidad, cómo viene la prospección, cómo viene la venta, cómo viene la entrega de servicio, cómo viene el postventa, todo.
todo, y eso siempre, además de que me gustó, siempre fui buena y siempre lo tuve claro. Tenía un mentor que era muy obsesivo de las métricas y me lo logró incorporar, porque sí, muy orientado siempre también a, bono por resultado de métricas, todo está incentivado para que logremos las metas a través de las métricas. Wow. Sí. Wow, después yo necesito que saques como algo, tipo un curso de cómo ser empresarias, porque realmente siento que esto es una clase magistral para las personas que ya quieren construir esa versión empresaria. Qué mejor que aprender de otras personas. Por eso yo digo, y lo hablé en el episodio anterior, que si no tienes idea cómo es esa versión, empieza a buscar entornos y a copiar eso, escucha los consejos, a copiar no a copiar, sino como a moldear a la otra persona desde tu esencia, pero a moldearla. Entonces, para mí es súper importante esto que estás diciendo, para mí es una clase magistral. Sí, yo hice una mentoría hace un tiempo donde me quedé con un grupito de varones, son todos varones, que hoy por hoy nos hablamos, te diría, todas las semanas. Y yo, por ejemplo, este mes venía muy raro en el área de admisión y les pregunté, chicos, cómo vienen. Es mes de Black Friday, de Cyber Monday, ¿no? La publicidad está rara, el algoritmo está raro. Y bueno, y me comentaron que no, que ellos no vienen tan mal, que tuvieron un mal octubre, que ahora la están remontando. Entonces, hay excusas, ¿viste? Como que también tener como esos colegas te ayudan a ver que no hay excusas cuando, a vos te está yendo mal o al revés. Nosotros nos ayudamos un montón, hasta hemos coordinado reuniones de nuestros colaboradores entre ellos para que se ayuden en sus roles. Es una comunidad muy linda, es como un mastermind que tenemos creado. Y eso es clave, les digo mucho a mis alumnos empresarios. Rodéense, porque está mi padre muy de ese concepto de competencia, toda la vida me dijo que la competencia. Yo soy mejor amiga de mi competencia en Argentina, por ejemplo. Nosotros, además, eso es un repaso que no te conté, que este año abrimos puertas a Argentina. Tenemos clientes argentinos fascinados con los resultados. Yo tenía muchos prejuicios de Argentina y es un mercado divino que además amo, porque casi todos mis colaboradores son de allá. Y hoy estamos entregando el servicio allá fascinados. Y bueno, y yo me mentoreo hago mastermind con un chico que hace algo parecido en Argentina. Y lejos de competir, nos ayudamos, pero impresionante, porque el mundo da para todos. Tal cual. Realmente, muchos alumnos míos destacan la parte, por ejemplo, terapéutica. O sea, todo esto que, por ejemplo, mi colega no lo tiene. De incorporar la terapeuta, de hablar de esto yo siempre hablo de bajar un cambio, que las finanzas son una excusa para hablar de otra cosa, ¿no? De ver qué te está pasando, por qué estás tan desorganizado. Y sí, cada uno va encontrando su beta. Yo te juro que conozco personas que hacen algo parecido a lo mío, pero te pones a hilar y su esencia no tiene nada que ver a la mía, pero nada que ver. Claro. Ni siquiera en Uruguay, que hay un par de personas, nada que ver. Tal cual, tal cual. Y es que cada quien, y por eso yo te digo y te lo recalco tanto el tema de que tú construiste una marca personal, porque tú estás muy clara de quién eres, de qué aportas y cómo lo haces. Porque ponte que una persona venga, pague tu curso, porque he pagado mentorías donde los propios mentores cuentan su experiencia de copias, que pagan sus cursos para copiarlos. Me ha pasado. ¿Ves? Pasa mucho, sobre todo en el mercado digital, que pagan los cursos para copiarlo, pero a la hora de la verdad esa persona va a dictar ese curso, así sea la misma copia, lo mismo punto y coma, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de enseñar va a ser completamente distinta. No atraen al mismo público ni que hablar. Y de hecho mi mentor, porque me pasó hace poco, con 2 personas, que incluso me fueron por atrás los 2, personas, una muy conocida. Y vos sabés que mi mentor me dijo, olvídate, Mechi, esta persona te ayuda a calentar la audiencia porque va a hablar del mismo tema que vos y después va a ofrecer algo distinto. Claro. Porque tiene otra impronta, porque tiene otros conocimientos, porque tiene otra llegada. Y dije, es verdad. O sea, esto agranda la audiencia, o sea, agranda como el bichito de las finanzas y después vas a resonar con lo que vas a resonar. Y eso es algo que a mí a pila a veces me dicen cómo haces, y eso sí que me sale muy natural. Pero no, o sea, tengo ese no negociable, no pierdo quién soy. Muchas veces le pregunto a mi novio, che, ¿este reel lo saco o no lo saco? Si vos sentís que lo tenés que sacar, sacalo, me dice. Y he recibido hate a morir en algunos reels puntuales, pero es como que me gusta mucho que sepan quién soy y qué pienso. Realmente me parece súper importante porque hasta después mis alumnos me doy cuenta que resuenan con eso, porque me hacen mención a esos mismos videos.
Entonces, también no ser tibio en la comunicación para mí ha sido clave. Y yo no soy una mina tibia nunca, o sea, no me cuesta no ser tibia, pero es clave para generar una marca personal fuerte. No ser tibia, o sea, plantarte en una posición, bancártela e ir por ahí. ¿Viste? No andar ahí como queriendo hablarle bien a todo el mundo. No, hay personas que le va a gustar y otras que no. Y cuando llega el hate, bienvenido sea, porque quiere decir que el algoritmo rompió todas las barreras que podía romper. No hay mejor marketing que el hate, la verdad. La controversia, no hay mejor marketing. Sí. Y hay muchas personas que apuntan a eso simplemente por el marketing, la cantidad de personas que le trae las visualizaciones, comentarios, todo. Así que nada, qué bueno. Y lo que estás hablando es, sinceramente, construir una marca no solamente sólida, sino auténtica. Que esté alineado a ti, a tu esencia, a tu personalidad, y las personas que lleguen a ti van a llegar precisamente por eso. Te aseguro que, y eso que hablas de los valores a mí me parece súper fundamental y yo siempre lo llevo, la clase número 1 de marca personal es cuáles son tus valores, porque los valores nos llevan a tener relaciones de pareja, o sea, tú no vas si tú valoras mucho voy a poner ejemplos, ¿no? Si tú valoras mucho la parte de la salud, seguramente tú no puedes estar con una persona que se drogue o con una persona que fume o con una persona que esté en contra de esos valores. Entonces, los valores, o sea, los valores son esas leyes que te llevan a socializar, que te llevan a establecer relaciones, que te llevan a tomar decisiones. Entonces, para mí los valores es súper fundamental y para mí las marcas personales, los valores siempre por delante, porque es lo que va a conectar con las personas. La persona que haga match porque tiene esos mismos valores o quiere incluir esos mismos valores en su vida, van a hacer match contigo, sin duda. Y para crear equipo, eso es clave, valores, principios y cultura organizacional, que es dificilísima de hacer, pero está buenísimo hacer el esfuerzo diario de hacerla y tener clara qué cultura queremos dejar en la empresa, porque después a la hora de contratar, si no contratás gente que no se entiende, que se maneja distinto una persona con un cliente que otra. O sea, es clave tener como esa columna vertebral de la empresa clara para que todas las líneas después tengan coherencia y sentido, porque si no, viste, un cliente lo trata así, una persona así otra, y realmente me ha pasado de no darme cuenta de algunas cuestiones de valores o de más bien de como de conductas que tienen algunas personas a la hora de quizás relacionarse que hacen que no vaya con la cultura de la empresa y eso choca un montón. Wow. Es muy clave tener clara la cultura de la empresa para que después no se generen interferencias adentro del equipo. Claro, no, qué increíble. Mira, aquí tenemos una clase magistral de cómo empezar a integrar esa identidad empresaria, dejar de ser esa y de percibirnos como emprendedoras para empezar a dar ese paso. Antes de llegar a ser empresaria, primero tienes que, y lo hablo mucho del episodio pasado porque lo hablé, sostener lo que ya tienes, crear esas bases sólidas que sostengan lo que ya tienes para que puedas construir y seguir ampliando. Así que, Mechi, para terminar, me encantaría que le des un consejo a esas mujeres. No quiero hablar de emprendedoras, quiero hablarle a esas mujeres que se sienten estancadas para ir a ese siguiente nivel. ¿Qué le dirías? Mira, te voy a decir algo que te dije hace un año atrás. Ay, sí. Foco, mujeres, foco. No podemos estar en 300 cosas a la vez. Las personas que somos emprendedoras natas tenemos 300 ideas por día. Se me ocurren, amo los negocios. Tendría una inmobiliaria, tendría una verdulería, un supermercado, un café. Pero foco, un negocio a la vez. En general, si tenemos más de un negocio a la vez, no va a prosperar ninguno de los dos. Entonces, el consejo que les daría es foco y un área a la vez, o sea, vamos montando el imperio de una ladrillo a la vez. Si empezamos por la publicidad, vayamos a fondo a entender la publicidad. No picoteemos, me explico, como ahora nos encargamos de mejorar el servicio, estemos 3 meses full mejorando el servicio. Claro. Pero realmente el foco, en mi caso, tampoco me cuesta tanto, es como algo que me gusta, como estar enfocado en una cosa a la vez. Se me ocurren un montón de ideas, pero como tengo esta capacidad de decir foco, y de hecho creo que conozco muy pocas personas que, en realidad conozco algunas, pero es muy común tener muchos productos o muchos servicios, y en mi programa tenemos es un programa que se llama Más Orden, Más Dinero, que dura 30 días, es igual para Argentina que para Uruguay, y va a seguir siendo igual si seguimos escalando en diferentes países, y que nos permite ser excelentes en eso.
Claro. No somos más o menos en varios, somos excelentes en un programa. Están todos entrenados para dar un servicio excelente. Entonces el foco para mí ha sido clave y cuando sos emprendedora te cuesta porque estás como un pulpo. Pero bueno, poner por ejemplo un día, a mí me sirvió mucho esto en una época del negocio, un día por área. Yo los lunes hacía prospección, los martes venta, los miércoles entrega de servicio, los jueves edición, los viernes respiraba un poco. Lo viene con ella. Entonces, como así, dividirte o por días o por semanas, pero ir como encarando el negocio de a poco y con foco. No hacer 300 cosas a la vez. A veces no es momento de ir a eventos. Queremos estar en todos lados, queremos estar en todos los eventos. Yo no sé hace cuánto que no voy a un evento. Cada vez los elijo más puntillosamente porque mi energía vale oro. Y si yo me paso todo el día en un evento, con lo que eso implica, el drenaje energético que eso implica, al otro día no sirvo en mi negocio. Entonces capaz hay un momento, como por ejemplo ahora, que estoy capacitando a una persona muy importante, que no puedo ir a un evento y no pasa nada. ¿Tá? Entonces el foco, diría que es la clave del éxito. Me encanta, Mechi me dio ese consejo hace casi un año atrás y yo le hice caso y he visto mucho avance. Sinceramente, el foco, yo empecé, te dije, saqué la radio, dije, cortando cabezas. Llegué ese día, me acuerdo, esto lo quito, esto lo dejo. Sí. Literal, fue así. Y es algo que parece sencillo cuando lo documentan, pero cuando lo empiezas a aplicar, empiezas, como dice Mechi, literalmente a dar un paso a la vez y ese paso tras paso se van dando más rápido, se van dando más fluido, ya no sientes que estás cargando con mucho peso, te sientes como un poquito más ligero, con más desafíos en el camino, seguramente, bueno, tengas que algunos tropiezos, algunas cosas, pero con una claridad tan enorme. Yo creo que la claridad vale oro y sobre todo hoy en día que estamos infoxicados, hay demasiada información en internet, hay demasiados gurús, hay demasiados mentores, hay demasiadas personas diciéndote cosas distintas. Tú resuena con una sola cosa y busca a la persona que te puede llevar a eso. Ya al buscar con esa persona, yo creo que sinceramente las cosas se empiezan a dar más rápido y la claridad hoy en día es oro porque la claridad te da velocidad, te da certeza, te da fluidez y te da el foco. Te da foco. Así que Mechi, muchas gracias. Antes de irnos me gustaría que compartas tus redes sociales, que pueden encontrar allí también, que les puedes ofrecer y bueno, ¿con dónde te pueden localizar? Me pueden localizar en todas las plataformas como Finanzas con Mechi. La plataforma en la que yo miro los mensajes es Instagram, así que ahí también nos pueden escribir un mensajito privado. Pero estamos en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, me están faltando seguro. Estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas. Y bueno, y me mandan un mensajito. El programa que tenemos desde el inicio es Más Orden, Más Dinero, un programa personalizado con un coach mano a mano, con encuentros grupales conmigo, con la terapeuta, donde les aseguramos resultados. La promesa es que salen entendiendo sus números y haciendo más rentables sus ingresos. Un primer módulo de registro, otro de presupuestación y el último de inversiones, porque es muy importante ahorrar, pero más importante invertir. Así que bueno, los espero ahí, feliz de poder ayudarlos. Ya hemos ayudado a más de 250 alumnos. A veces tienen la duda de si son empleados, si pueden participar del programa. Sí, ayudamos a empleados, a profesionales independientes, a emprendedores y a empresarios a ordenar sus números y a hacer mucho más rentables sus ingresos. Me encanta, qué linda misión, qué lindo propósito, qué lindo negocio. Bueno, yo quiero recordarte que antes de que te vayas me dejes un like, te suscribas, dejes un comentario si resonaste. Compartas este episodio con aquella persona que necesita escuchar esta clase magistral de cómo empezar a ser una empresaria o un empresario. Nosotras nos despedimos, te voy a dejar un link en la descripción para que empieces a adquirir cada semana un kit para negocios que te va a ayudar con consejos. Te voy a estar entregando también consejos que pude sacar de conversaciones con las invitadas. Así que bueno, te dejo todo en la descripción. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Mechi, muchas gracias. Gracias a vos, por Alba, estar un acá. placer. Y nosotros nos despedimos. Les mando un beso enorme. ¡Mua! Adiós. Chao.